Buenas, seguimos con el tema del canon del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a hablar de la fijación del canon de la Biblia hebrea. Es un problema determinar, fijar el momento histórico en que, ¿verdad? Ese momento histórico en que se puede, ¿verdad?, comenzar a hablar de un canon hebreo en el sentido de una colección oficial de libros que son considerados normativos, sagrados y normativos. Eso es un problema. ¿Cuándo es que aparece el canon hebreo? Fijar ese momento histórico en que se puede comenzar a hablar del canon hebreo, es decir, de una colección oficial de libros que son considerados por los hebreos como normativos, sagrados y normativos, una colección oficial de libros. Bueno, es un problema, y la dificultad, ¿verdad? La dificultad se debe en parte al hecho de que existe en el judaísmo antiguo múltiples sectas o grupos que no tienen las mismas creencias religiosas. En el judaísmo antiguo existen varios grupos, varias sectas cuyas creencias religiosas están muy distantes de ser uniformes, de ser creencias uniformes, iguales. No hay en el judaísmo, y nunca lo ha habido, como dice Miguel Ángel Távez, nunca ha habido una dogmática, ¿verdad? No ha habido nunca una dogmática, ¿verdad?, como va a aparecer luego en el cristianismo. Cada una de estas sectas judías, ¿verdad?, que aparecen históricamente en la antigüedad, cada una de estas sectas, repito, estos grupos en el judaísmo tienen sus creencias propias y no necesariamente son compartidas por, ¿verdad? Las creencias de un grupo son compartidas por otro grupo, por otra secta. Esa uniformidad en las creencias religiosas, esa uniformidad aparece luego del año 70, después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Bien. Aparece o se da esa uniformidad en las creencias religiosas de los hebreos cuando los fariseos se convierten en los guías espirituales, en los guías de la comunidad hebrea, a la que le imponen finalmente sus creencias religiosas, las creencias de los fariseos. Antes de estos hechos, es un problema hablar de un canon. Hablar de un canon es muy problemático, es un problema muy complejo. Primero, porque existe una división entre los mismos hebreos. Están los judíos de la diáspora y los judíos de lo que llamamos hoy Palestina, ¿verdad? Tenemos esa división. ¿Y por qué hay que establecer esta división? Para entender el problema, ¿verdad? El problema del que estamos hablando, del canon de la Biblia hebrea. Porque los judíos de la diáspora están muy influidos por el helenismo, ¿verdad? Están muy influidos por la cultura de los griegos, esa cultura que se ha regado por todo ese espacio del Mediterráneo, ¿verdad? Y entre los judíos de la diáspora, podemos mencionar la comunidad de Alejandría en Egipto.
Bien, esos son los judíos, ¿verdad?, de la diáspora, que han recibido un gran influjo, ¿verdad?, que han sido muy influidos por el helenismo, la cultura de los griegos. Y tenemos los judíos de Palestina, entre los cuales encontramos varios grupos o varias sectas, que podemos mencionar, ¿verdad?, algunas de esas sectas: los fariseos, los saduceos, los esenios, la secta de Qumran, entre otros. Y estos grupos no tienen los mismos principios y las mismas doctrinas religiosas, como acabo de decir. Tienen principios religiosos, creencias religiosas, principios diversos, y cada uno de estos grupos tiene sus propias creencias. Los saduceos, por ejemplo, no piensan igual en el tema de la resurrección, no piensan igual que los fariseos. Los saduceos tienen un canon muy breve, ¿verdad? Un canon muy breve. Solo aceptan como libros sagrados, normativos, la Torá, mientras que los fariseos tienen un canon, comparado con el de los saduceos, más amplio. E incluso podemos decir que la secta de Qumran, de acuerdo con los hallazgos, ¿verdad?, de documentos antiguos de la secta de Qumran, parece que tuvieron un canon aún más amplio que el de los fariseos. Un canon que incluye libros deuterocanónicos. Bien, no existe entonces, como he dicho, entre los judíos una orientación dogmática universal. Eso nunca ha existido en el judaísmo, entre los judíos, que unifique sus diferentes tendencias. Ahora, esta falta de unidad entre los judíos, recuerde que hay judíos, acabamos de decir que hay judíos fuera de Palestina, judíos de la diáspora, directamente influidos por la cultura de los griegos, por la cultura griega, el helenismo. Tenemos los judíos de Palestina. Entre los judíos de la Palestina no hay uniformidad religiosa, de creencias religiosas, no hay una orientación dogmática entre los judíos. Y esa falta de unidad entre los judíos la vamos también a observar en la cuestión del canon de los libros sagrados, ¿verdad? Es decir, no hay un solo canon. Antes del año 70 podríamos hablar en todo caso de cánones: el canon de los fariseos, el canon de los saduceos, el canon, ¿verdad?, de los miembros de la secta de Qumran, etc. No hay unidad canónica, ¿verdad?, entre ellos en la cuestión del canon, ¿verdad? Es decir, repito, ¿verdad?, a los estudiantes del curso de Humanidades, no todos están considerando los mismos libros, los mismos textos como sagrados. Bien, déjenme que puedo añadir aquí, ¿verdad? Hay que mencionar un dato, ¿verdad?, un dato muy importante. Con el paso del tiempo, ahora que estamos hablando del canon, con el paso del tiempo se forjaron dos colecciones diversas, parcialmente diversas, del Antiguo Testamento. Dos colecciones diversas, parcialmente diversas, de los libros del Antiguo Testamento en el judaísmo posterior, ¿verdad?, al año 70. Hay dos colecciones. Vamos a tener la colección, ¿verdad?,
de la Biblia hebrea impuesta, esa colección impuesta por los fariseos, y la otra que se ha formado en Alejandría. Tenemos esas dos colecciones que no son las mismas, ¿verdad? Esas colecciones no están constituidas por los mismos libros. En el ámbito de Palestina, en la región de Jerusalén, en Palestina, aparece una colección de libros del Antiguo Testamento en la que faltan, ¿verdad? Entre los libros, los deuterocanónicos. Pero aparece históricamente otra colección de libros del Antiguo Testamento que alcanza, ¿verdad?, su forma definitiva en Alejandría, entre los judíos, ¿verdad?, de la diáspora en Alejandría, Egipto, y por eso se habla de Biblia alejandrina, o de los 70, la versión de los 70, la versión griega, en la que están incluidos, ¿verdad?, entre los libros están incluidos, de esta colección de los 70, están incluidos los deuterocanónicos. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Macabeos, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, ¿verdad? Estos libros, que son 7, no aparecen en la colección de libros del Antiguo Testamento que se forma en la región de Palestina, pero los judíos de la diáspora en lo que podríamos llamar la Biblia alejandrina incluyeron estos textos, y no este grupo de textos deuterocanónicos, ¿verdad? Y no los judíos de la diáspora no los incluyen en la colección, ¿verdad?, de libros del Antiguo Testamento que se ha formado fuera de Palestina, en Alejandría, no los incluyen como libros marginales o libros que tengan menos valor. La información, los datos que tenemos, lo que nos están diciendo es que están considerando los libros deuterocanónicos tan importantes o del mismo valor que los libros protocanónicos, ¿verdad? Es decir, son libros que tienen la misma importancia, el mismo valor que los libros de los profetas y la Torá. Ellos no están considerando, repito, los judíos de la diáspora en Alejandría, donde aparece esta colección de textos, ¿verdad?, esta versión del Antiguo Testamento. No están considerando estos libros como de menos importancia, como libros marginales, como libros de menos valor, sino que los están considerando tan sagrados como los otros libros que constituyen la colección, ¿verdad?, esta colección del nuevo, que llamaríamos Antiguo Testamento. Son igualmente importantes. Bien, bueno, hasta aquí, ¿verdad?, hablamos de este tema. En otro video, en el próximo video, hablaremos, ¿verdad?, más de lleno de la Biblia hebrea y la Biblia alejandrina. Que es importante recordar que antes del año 70 después de Cristo, no hay un solo canon, no hay un canon, una colección oficial de libros considerados como sagrados y normativos, que todos los judíos los consideren como los libros de esta colección como los libros oficialmente reconocidos como sagrados y normativos, que podríamos hablar de distintos cánones en todo caso,
del canon de los saduceos, del canon de los fariseos, del canon de otras sectas, que no hay uniformidad de creencias religiosas entre los judíos, que aparecen dos colecciones, históricamente aparecieron dos colecciones de libros sagrados que constituyen dos versiones del Antiguo Testamento. La colección, ¿verdad?, de los libros del Antiguo Testamento, que se formó en el ámbito palestino, en Palestina, en Jerusalén, en tierra de Palestina, y la otra colección de libros del Antiguo Testamento que se forma en Alejandría entre los judíos de la diáspora, que ambas colecciones difieren, no son las mismas. ¿Por qué? Porque la versión de los 70 incluye unos textos, unos libros que la versión del Antiguo Testamento que se formó en Palestina, entre los judíos de Palestina, esos libros deuterocanónicos no fueron incluidos. De ello hablaremos más adelante. Buenas noches.